a todos. Aquí Arcaerac Ang, de mi linda humanidad Carla, guiada por mi madre Leva. Me voy a compartir con ustedes a través de la traducción y cada una de esas codificaciones recordando que se manifiestan a través del masculino y entonces aquí, como siempre, como en videos anteriores, y les voy a compartir lo que escribí. La tercera codificación es referente a la injusticia y el abuso, ¿sí? Entonces, la primera no quiere vivirla aquí el origen femenino, desde mamá, desde el interno, en donde el ser se sintió abusado, ¿sí? El ardor externo, es decir, cómo se nos manifiesta por fuera, el ser busca ambientes seguros y se oculta para no revivir la violación, el atropello, y explota y arde si se siente vulnerado. Las características es esta sensación, este miedo continuo que suceda algo, que suceda un robo, que suceda una agresión. El ser, la persona, evita ambientes inseguros. Por lo general, todos los ambientes le parecen seguros, sin embargo, desconfía de forma sistemática. Entonces, esta es la codificación de no quiere vivir la injusticia o abuso relacionada al femenino, al interior, a la madre. Es siempre importante recordar que estas codificaciones fueron registradas por nosotros de los 0 a los 7 años, ¿sí? También puede venir por nuestro linaje, es decir, mamá, papá, hacia atrás, y también por nuestras ancestralidades, es decir, nosotros antes de nosotros mismos, yo antes de mí. Pero las grandes señales aparecen y es mucho más accesible para nosotros ingresar a esa información si vamos a vamos en el periodo de los 0 a los 7 años. Si indagamos ahí con profundidad, vamos a encontrar. En mi caso, ¿sí? Y siempre lo recuerdo porque es importante, porque también me lo recuerdo a mí, y a lo largo de este transitar también siempre lo veía reflejado en mí, en mis cuerpos, en el cuerpo de biología, es decir, el físico, el emocional y el de conciencia, ¿sí? Y en el de energía. En este caso, en estas codificaciones, el cuerpo de energía nos lo entrega el planeta. Como ustedes pueden ver, hay mucho movimiento en nuestro planeta. Y este movimiento va a continuar. Y mirarnos de forma profunda ir hacia nosotros mismos de esta manera nos va a permitir transitar los cambios que vayan a venir luego, ¿sí? Para poder liberarnos de todas estas codificaciones, para poder empezar realmente a disfrutar sin limitaciones. Y cuando yo me refiero al disfrute, me refiero a lo simple, a lo sencillo, al día a día, a poder vernos desde el disfrute, a poder ver también hacia afuera desde el disfrute, a ir encontrando ese equilibrio, ese balance, sin que nuestro inconsciente sea quien básicamente domine nuestras experiencias y nuestra vida. Entonces, ahora sí, ahora sí voy. Él no quiere vivir injusticia o abuso referente al femenino. El femenino, la madre o el interno, fue quien abusó, ¿sí? En mi cuerpo de
biología, cuando yo empiezo a hacer el recuento de esto, yo siento una presión en el cuello. Aquí en Perú, cuando hacemos el cuello de un lado hacia el otro, le decimos conejo. Sonó bastante, hacía de un lado hacia el otro y sonaba. Y también sentía una presión en los codos. Y me molestaba también acá, la frente, ¿sí? Cuando voy a la parte de emociones, aparece el miedo, ¿sí? Y un latir en el pecho. En este caso, en mi caso, este latir de pecho, bueno, este corazón solar, este Maika, me iba diciendo lo importante que era para mí, para mi ser, revisar esta codificación. Cuando yo me pregunto a mí misma por qué es importante recordar, la información la tenemos nosotros mismos. Esta información está grabada en nuestras células y es por eso que podemos acceder a ellas. En este punto no necesitamos de ningún intermediario porque en nosotros está la respuesta. Es importante ir hacia adentro y tomarse el tiempo para hacerlo, ¿sí? Cuando a mí me viene este dolor aquí en la frente, y evidentemente yo siempre pido guía de mi madre elevada a Kayak. En ese momento, cuando sentía una incomodidad en la frente, y se los puedo decir porque lo apunté, se me vienen los ojos de una esclava. ¿Sí? Es una memoria. Y esta memoria, bueno, en mi caso, tiene mucho que ver con una ancestralidad. Entonces, ok, lo dejo ahí para seguir viendo. Y cuando hablamos de esclavitud, una esclava, pues que no quiera vivir la injusticia o el abuso, ¿tiene sentido? Tiene todo el sentido. Entonces, cuando yo puedo ver esto, solamente el verlo ya me genera libertad. Ya me genera una sensación como, entonces ahora puedo entender, ¿sí? Luego aquí viene evidentemente en este latir del pecho, que también es como una vibración, ¿sí? Viene a mí una memoria de sensación de peligro, ¿sí? Y voy a leer lo que coloco. Siento que ya viví mucho abuso, que hay abuso alrededor e intento estar dentro. Vivir en precaución. Cuando tomo conciencia de esto, ¿sí? Y veo que nuevamente regreso al diccionario de biodescodificación, que nuevamente, como se lo repito, es un gran apoyo, ¿sí? Porque da más luces para poder entender el cuello entre lo que pienso y lo que digo, ¿cierto? No hay una coherencia. Entonces, aquí yo mismo coloco, no entiendo bien. Lo que pienso y mi cuerpo me hacen sentir al respecto, no me queda claro. ¿Sí? Luego, todo esto se va dando en el cuerpo de conciencia, es decir, porque a mí me empieza a brotar información. ¿Sí? Cuando lo veo por el lado ancestral, no solamente vinieron los ojos de esta esclava, sino evidentemente el hombre asiático que le mutilaron los brazos, la mutilación de parte de sus brazos lo dejó con miedo, una ira muy grande, una sensación de desconfianza. Lo que pensaba y lo que hacía evidentemente no tenía coherencia. Y cuando yo lo veo a mi día de hoy, esto se refleja en mí hoy porque estoy en lucha. Lo que pienso y lo que hago no necesariamente se ajustan. Veo esto en conciencia, busco la coherencia de lo que tengo enfrente, de lo que pienso, de lo que veo y de lo que digo.
esta información va brotando, ¿sí? Va brotando poco a poco y va brotando en el escribir también. En este proceso de ir hacia nuestro inconsciente, lo importante es soltar la mente, simplemente dejar que lo que se escriba, pues se escriba, que las letras y las frases vayan apareciendo, porque una vez que uno lo vuelve a releer, ok, tiene sentido, ¿sí? En mi caso, como ustedes pueden ver, según lo que les cuento, este abuso, este no intentar revivir el atropello, también se vio, me brotó el recuerdo de una experiencia específica con mi madre biológica, y es bien importante esto. Cuando nosotros empezamos a ver nuestras codificaciones, empezamos a ver lo que, por ejemplo, de 0 a 7 años, nosotros creímos de determinada situación. Lo que nuestros padres, madre o padre, hayan querido decir, de hecho no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra madre, nuestros padres biológicos fueron perfectos para llevarnos a este aprendizaje. Entonces, cuando a mí se me viene este recuerdo con mi madre biológica, en donde yo sentí, que hubo un atropello, que hubo un abuso, es como si lo viera por fuera, pero no es como que viera por fuera y veo el escenario completo, sino es como que yo voy fuera y luego entrara en la memoria de mi Carla, de Carla pequeña. En ese momento yo tendría unos 5 años, 6 años, no estoy 100% clara con la edad, pero es entre 5 o 6. ¿Y qué fue lo que yo sentí? ¿Qué fue lo que Carla sintió? ¿Qué fue lo que Carla percibió? ¿En qué? Que me dejó esa codificación. ¿Fue lo que mi madre, el mensaje que ella me quiso dar? No, para nada, de hecho. No fue ese el mensaje. Pero aquí no importa eso, lo que importa es lo que uno percibió. Porque uno ahora como adulto puede decir, no, pero mi mamá no quiso darme ese mensaje, ¿cierto? Y de hecho, nosotros podemos empezar a encontrar justificaciones para eso, ¿no? En el no juzgar, pero es que esto no se trata de juzgar, porque todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que vivimos, era necesario para poder llegar a un aprendizaje. Y ahora de adultos lo podemos ver, porque evidentemente Carla de 5 años no. Sin embargo, esa información quedó grabada así en mí, ¿sí? Entonces ahora de grande, a lo largo de mi transitar, esta herida de no querer vivir un atropello, un abuso, ¿ok? Se ha ido repitiendo, y ahora también de grande. Y porque ahora de grande lo puedo ver, puedo ir hacia atrás y llegar a ese punto raíz que me permite abrirme a lo que yo vi. Y en mi adultez, ahora como Carla adulta, guiada por mi madre elevada, Arkayak, con mi ser cristal que está vibrando, que es quien me permite entender esta guía, ¿sí? En esta energía, en esta vibración, a través de Arkairak Ankh, puedo ver yo esta información, ¿sí? Entonces, veo ese recuerdo, veo en mí brota esa memoria, veo el registro del abuso, ¿ok? Y voy viendo cómo ese registro, esa codificación, ¿ok? Se quedó ahí grabada y ahora lo veo. Entonces, determinadas situaciones me gatillan en mí esta codificación de no querer revivir el abuso. Ahora, vamos a la otra parte de esta codificación, ¿sí? Que en este caso es el quiere vivir la injusticia o abuso. Esto está relacionado a la capacidad del masculino, en donde el masculino, papá o el externo, abusó, ¿sí? El ser se siente abusado
por masculino, papá o el externo, es decir, lo que rodea, lo que está fuera del nido. En el ardor externo, el ser lo que busca es continuamente, busca ambientes donde revivir el atropello o la violación de algo externo. Explota si no revive el abuso. Necesita, dentro de las características, necesita ser vulnerado y revivir esa injusticia externa para poder resolver. Los ambientes donde es abusado llegan a él, al ser, para poder verse. Cuando yo voy aquí a esta codificación, entonces me pregunto a mí misma, con esta certeza de que mis células guardan toda esta información, evidentemente pidiendo guía para que esta información brote en mí desde este entendimiento, desde mi postura, mi posición de ser alumna eterna de mi propio proceso, ¿sí? Quiere vivir la injusticia, padre externo o masculino abusó, ¿sí? Fue abusado por el masculino. Cuando lo llevo a mis cuerpos, y aquí yo coloco, revive abuso. En el cuerpo físico se siente una presión fuerte en las manos, un ardor en la espalda, una sensación de presión en la cabeza, calentura en la cabeza. Entonces ahí yo misma, mi cuerpo me va avisando, ¿sí? Como se siente presión. En la parte de la emoción empiezo a verme a mí misma, empiezo a sentir como enojo, el querer gritar, como una ira. Mi cara como empieza a hacer gestos, entonces todo simplemente empieza a brotar. Literal yo coloco mandar a la mierda, una sensación de fuego adentro. Entonces es como muy claro, ¿verdad? En el cuerpo de conciencia, esta sensación se repite, que yo me veo a mí misma de esta manera, como estar casi como a la defensiva, ¿sí? En la calle, en el bus, en el taxi. Y aquí yo coloco, ¿sí? Yo coloco ejemplos de mi propio transitar, en donde yo pude ver cómo el externo me presentaba este abuso. En mi caso, como por ejemplo, mi padre, sí, explotaba en determinados momentos y se sentía bien con ello, ¿sí? Se sentía bien con ello, lo mostraba, era como justiciero. Y este justiciero, yo lo veía en mi externo, ¿cierto? Yo veía que esta persona era justiciero, es decir, aplicaba la justicia con sus propios medios, ¿cierto? Con violencia, con agresión. Aquí coloco, ser justiciera es ser noble, fuerte. Mi nombre humano es Carla. Carla significa mujer fuerte, ¿sí? Entonces también ahí hay una relación. Ser fuerte, ser quien hace justicia, ¿ok? Mi padre biológico, mi padre humano se llamaba Carlos. De hecho me pusieron Carla por él. Siento, aquí yo les estoy leyendo lo que yo coloqué, como cadenas en la espalda, y esto viene por la ancestralidad de la esclava, ojos mirando cómo afuera ajusticiaban a otros, y aquí nuevamente vuelve a aparecer la esclava, ¿sí? El poder ir viendo en ese momento mis ancestros me ayudaba mucho a entender ciertas sensaciones o percepciones físicas que yo he tenido muchos años atrás. Les estoy hablando de más de 15 años atrás. Entonces cuando yo podía entenderlo y relacionarlo con esto, decía, ok, perfecto, ¿sí?
esto puede ir como de los 0 a los 7, están todas las señales. Si por ahí no encontramos algo, entonces, ok, vayamos al linaje, es decir, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ver cómo ahí tal vez algunas cosas se van repitiendo. Y luego la ancestralidad brota en uno mismo si es que es necesario. Porque si el ser lo ve en su codificación en sus 0 a 7 años, y esta información le permite abrir más información en sí mismo, en su propio transitar, entonces lo demás no brota. Va a ir brotando según nosotros mismos lo necesitemos en nuestro propio transitar. Entonces, para mí, por ejemplo, esto de quiere revivir la injusticia porque el externo abusó, sí, era muy claro desde la parte ancestral. Cuando yo empecé a hacer como memoria de mi propio transitar, tuve una época, de hecho, en el colegio en el cual era esto, no tenía esta sensación, o en general, también en mi adultez como 20s, esta sensación de querer hacer justicia por todos, ¿sí? Y mucho de esto no tenía que ver con Carla en sí, sino también con información de antes. Por ejemplo, aquí coloqué, ¿no? Abuso, en mi caso fue así, en las épocas en las que yo trabajé en una empresa muy, muy grande aquí en Lima, una transnacional reconocida, muy reconocida. Por ejemplo, yo viví un abuso de parte de uno de mis jefes, un abuso que llegó al punto de ser físico, ¿no? De empujones, como golpes en la cabeza, así como... Entonces empiezo a ver y era como, claro, tantas veces a lo largo de mi transitar se me ha presentado este abuso externo, donde el externo, el masculino, o sea, yo siento que abusa de mí, ¿sí? O me lo presenta muy claro. Y yo siempre en su momento decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? ¿Por qué? Entonces, wow, ahora lo veo. Ahora lo veo y eso es lo lindo de poder ver nuestro inconsciente, porque uno se puede deshacer de todas esas creencias, de todas estas ideas y entender, ok, esto fue codificado en mí de determinada edad, por este recuerdo, ¿sí? Por esto que vi, en mi caso de mis 0 a mis 7 años, como Carla, con sucesos con mi padre, ¿sí? Entonces, para mí eso era... se quedó ahí, entonces yo lo daba como una verdad. Entonces cuando uno empezamos a ver esto y empiezo a colocar varios ejemplos, ¿no? Ex jefe, determinado profesor, profesora del colegio, defender a quien trata mal. Claro, yo era la eterna justiciera desde chiquita, ¿no? Entonces, claro, me exponía a revivir ese abuso, pero era por estas codificaciones. Ok, entonces, esto es lo que les voy a compartir de esta codificación del abuso, ¿sí? Es importante tomarse el tiempo para ir viéndonos. No se tiene que hacer de un día al otro, uno cada día, según cómo uno se vaya sintiendo cómoda con esta información. Yo hacía una codificación, de hecho, y esperaba unos días para ver cómo yo me iba sintiendo, porque más información me iba brotando, y de hecho yo seguía escribiendo. Miren, por ejemplo, esto un día, y al día siguiente terminó esto, y después de unos días esto, entonces simplemente empieza a brotar. Y solo en el escribir, yo misma pongo, ¿no? Inconsciente, esto de los 0 a los 7, esto de mi linaje, y empiezo simplemente a brotar información que me aclara a mí, que aclara mi propio proceso. Y este compartir simplemente es, tal vez les sirva como una muestra más. Somos muchas las personas que ya estamos compartiendo nuestros propios transitares, que sirve simplemente para que sirva como una guía para otros. Entonces, bueno, en el siguiente video compartiré sobre la otra codificación, así que
Espero que estén muy bien y muchas gracias por recibir.